Estaba con el laparoscopio y entonces el laparoscopio pudo observar el momento preciso en que se producía la ovulación. La ovulación no viene a ser otra cosa que la expulsión de un folículo, que es el folículo de Graf, que ocurre más o menos entre el día 14 y el día 15 de ovulación, y que obviamente representa para el ciclo menstrual un evento importante, porque aquellas mujeres que no ovulan, digamos que tienen unas patologías, ¿no?, que van a cursar con datos clínicos tales como, por ejemplo, el ovario poliquístico. Entonces, técnicamente el evento de la ovulación es un evento importante en el ciclo menstrual. Ustedes ven ahí, ¿no?, el ovario está marcado, el folículo es esa bolita roja y el ovocito es esa parte, ¿no?, que está saliendo, ¿no?, en amarillo, ¿ya? Entonces, digamos, técnicamente se puede evaluarse, por supuesto, pero tendría que ser en un momento preciso en el cual la mujer esté en este proceso. Esta paciente, como les decía, iba a ser sometida a una histerectomía, además que fue un hallazgo coincidental. Bien, entonces vamos a comenzar, pues tenemos que acabar 4:20. Tenemos básicamente que revisar tres temas, ¿no? Están vinculados todos ellos, ¿no? El tema de la ovulación, la fecundación y la implantación. Entonces, luego vamos a ver cómo se diagnostica el embarazo. Sí. ¿Me escuchan? Ahí está María. ¿Aló? Bueno, no funciona ninguno, en realidad no importa, iremos avanzando en la medida de lo posible. Les decía que estos términos están vinculados básicamente a un mismo proceso. El proceso en sí empieza con el ciclo menstrual. Entonces, toda mujer que llega a su día de menstruación, ¿no?, entonces va a tener, digamos, eventos que ocurren a nivel del endometrio y eventos que ocurren a nivel del ovario. Entonces, a nivel del endometrio, cuando viene la regla, se produce en ese momento la descamación de todo el endometrio, excepto la capa basal, que es la que va a persistir a través de los tiempos. Entonces, luego de esta fase menstrual, viene una primera fase que es la fase proliferativa. La fase proliferativa, que es una fase dependiente básicamente de los estrógenos, es una fase que va a durar hasta el día 14. En la primera fase del endometrio lo van a ver en una clase especial, pero básicamente hay glándulas que están recién formándose. En la parte del ovario, la primera fase va a incluir el reclutamiento, la selección de una serie de folículos pequeños. Estos folículos van a entrar en un proceso de maduración. Cuando se da el proceso de maduración, quedamos con un solo folículo, que es el folículo dominante. Por eso se llama folículo dominante o de Graf. Ese folículo dominante es el que luego, en el día 14 o 15, día 14 exactamente a las mujeres regulares, va a producir la expulsión de un ovocito, que es el ovocito secundario. El ovocito secundario es el que expulsado, ¿cierto?, va a estar listo para esperar el espermatozoide y luego producir una eventual fecundación. Pero ¿qué pasa en el ciclo menstrual? El ciclo menstrual después viene la segunda fase, y la segunda fase en el endometrio se llama fase secretoria. Si ustedes ven, las glándulas inicialmente son lineales, la segunda fase se vuelven tortuosas y se llenan de mucus de contenido. En el caso del ovario, la segunda fase del ciclo es la fase llamada fase lútea, porque es la fase de la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, digamos que va a ser muy importante en las primeras etapas del embarazo, en las primeras semanas, en el caso que haya fecundación y haya implantación. En el caso que no haya, el cuerpo lúteo degenera y termina convirtiéndose en el cuerpo albicans, ¿no? Eso es básicamente, ¿no?, lo que ocurre en un ciclo menstrual. Entonces, para que exista un proceso de fecundación, es necesaria la presencia del gameto masculino. El gameto masculino empieza a formarse como las espermatogonias, luego siguen los espermatocitos primarios, los secundarios, siguen las espermátides, hay un proceso de maduración también que se llama espermiogénesis y recién termina formándose los espermatozoides. Y como veremos, pues tienen una carga haploide, ¿no? Hay un número haploide de los espermatozoides. Entonces, técnicamente, el sexo está dado por el espermatozoide, el sexo del producto de la concepción. Muy bien. Entonces vemos la parte del espermatozoide que tiene el acrosoma, tiene la cabeza y tiene la cola que le sirve para movimiento. Hay espermatozoides que también pueden no ser necesariamente normales y son, digamos, cuando hay una proporción muy alta de estos espermatozoides anormales, puede haber problemas de fertilización. Muy bien, y el tema de la ovogénesis,
tenemos básicamente que la mujer desarrolla la ovogénesis en el folículo primario, el ovocito primario, luego se forma el ovocito en el folículo en crecimiento, hay un ovocito, todavía este sigue siendo 46XX, y luego en el folículo más desarrollado, este 46XX va a sufrir un proceso de, digamos, de maduración, empieza la primera edición meiótica y acá hay un proceso de detención. Entonces esto se produce en la mujer, digamos, en los primeros años de vida, hay una detención hasta el momento de la pubertad. La pubertad reinstala el proceso de meiosis y se presenta el ovocito maduro, la segunda división meiótica, y este ovocito maduro es el que va a interactuar con el espermatozoide. Entonces la ovogénesis parte de una célula germinal primordial, que es la ovogonia, y la ovogonia se divide, o mejor dicho, se transforma en ovocito primario, y luego la ovogénesis es detenida desde la vida prenatal hasta la pubertad. Es en la pubertad donde recién vuelve a reactivarse el proceso y se forma el ovocito secundario. Primer polocito y luego el segundo polocito, ¿no?, para participar en el proceso de fecundación. ¿Qué es la ovulación? La ovulación técnicamente es el proceso de liberación del gameto femenino, ¿no?, a partir de un folículo maduro. Ahora, el gran problema es cuando la paciente, como les decía, no ovula. Y cuando la paciente no ovula, no va a haber fecundación, pero además se van a generar una serie de entidades en el cuerpo de la paciente. El proceso de ovulación en un humano demora aproximadamente entre 36 horas. Esto actualmente se hace un seguimiento, sí, se puede hacer un seguimiento por ecografía, lo que se llama el seguimiento ovulatorio, y es uno de los, digamos, uno de los procedimientos diagnósticos que se realiza cuando una pareja tiene problemas de infertilidad. Entonces ahí se puede estudiar muy bien. Entonces, cuando tenemos la ovulación, es importante para el proceso de fecundación que la ovulación, producida en términos de referencia en el día 14, tenga una buena relación anatómica entre lo que es la trompa, la porción fímbrica, y el ovario. Porque si esto no fuera así, por ejemplo, en patologías como la endometriosis, en la cual la trompa a veces sufre adherencias, inflamaciones y no tiene esta concordancia anatómica, entonces prácticamente el proceso de fecundación se hace, por no decir difícil, imposible. ¿Qué cosa es la fecundación? La fecundación a partir del depósito del semen en el canal vaginal es un proceso en el cual, ¿no?, depende básicamente del contacto, ¿no?, entre el hombre y la mujer, y una vez que se depositan los espermatozoides en la vagina, los espermatozoides avanzan a velocidades, ¿no?, importantes. Existen reportes de espermatozoides que pueden llegar en 5 minutos demorando en llegar a la trompa, y a nivel de la trompa, el número de espermatozoides, como ustedes comprenderán, una parte va hacia la trompa derecha, otra hacia la trompa izquierda. Entonces, finalmente, solo uno de los espermatozoides logra penetrar dentro del óvulo. Y esta es la característica de los humanos, porque solamente un espermatozoide es el que puede fecundar a un ovocito. Entonces ahí están en camino hacia el ovocito, que vendría a ser digamos, su objetivo. ¿Y qué pasa en la fecundación? La fecundación requiere una serie de eventos, digamos, a nivel de la célula, eventos que van a tener que ver básicamente con la membrana pelúcida, que tiene una serie de glicoproteínas, ¿no?, la 1, la 2 y la 3, y esta fecundación se realiza mayormente en la porción tubárica de la trompa de la porción ampular de la trompa de falopio. Esto es importante porque, por eso es que en las pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad inflamatoria pélvica, muchas veces el embarazo ectópico se asienta mayormente a nivel de la porción ampular de la trompa, que es donde se produce la fecundación. ¿Hay fases de la fecundación? Sí. Por ejemplo, la penetración de la corona radiante, está el reconocimiento y adhesión, la reacción acrosómica, que es muy importante. Se ha visto últimamente que acá hay problemas en esta reacción acrosómica y que son génesis de problemas de infertilidad. El receptor de membrana interactúa con la glicoproteína ZP3. Hay un proceso de denudación de la membrana, penetración de la membrana pelúcida en contacto del receptor con las glicoproteínas ZP2, y luego hay una fusión de las proteínas de ambos gametos. En la fecundación hay eventos importantes. El bloqueo de la polispermia es básico. Este bloqueo de la polispermia es lo que permite que solamente un espermatozoide pueda ingresar dentro del ovocito. Entonces hay una proteasa que modifica esa glicoproteína ZP3, la hidroliza a ZP2, el ovocito reanuda su segunda división meiótica, se forman los pronúcleos masculino y femenino, que viene a ser prácticamente el evento en el cual las cargas genéticas van a estar en potencial contacto. Hay un proceso que se llama singamia y otro de anfimixis. La singamia es donde los pronúcleos se rompen
y prácticamente exponen su contenido, y la anfimixis es la metafase mitótica. Entonces el fin de la fecundación empieza prácticamente en un momento en el cual la primera visión mitótica del cigoto se ha presentado, es decir, cuando empieza la segmentación o clivaje, ahí termina la fecundación. Entonces vemos ahí varios espermatozoides que están rodeando al ovocito, solo uno de ellos ha logrado ingresar dentro de él. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que el espermatozoide penetra y entra en contacto con esa membrana vitelina, se forma un segundo cuerpo polar, y en el huevo aparecen con claridad esos pronúcleos, femenino y masculino. La penetración de un espermatozoide bloquea o inhibe la entrada de los otros espermatozoides. Eso se llama bloqueo de la polispermia. Entonces, ¿qué pasa el día 1? El día 1, inmediatamente después de la fecundación, el óvulo ya maduro se transforma en un cigoto. El cigoto va a experimentar una serie de particiones que van a ser muy rápidas. Van a ser tan rápidas, eso se puede ver obviamente por microscopía electrónica, y finalmente pasa por un estadio de mórula primero y luego termina en blastocisto. El blastocisto es, digamos, el elemento importante a partir del cual se va a producir la implantación. Entonces una célula nueva que se ha formado hace un proceso de multiplicación rapidísimo, cada 12 horas. Es más, las primeras etapas del embarazo son tan rápidas que los tamaños del embrión se van duplicando prácticamente, van aumentando. Por eso que podemos diferenciar por ecografía los tamaños del embrión a través de la longitud cráneo-nalga, y podemos evaluar cuál es la edad gestacional de un producto de la concepción. Muy bien, entonces decíamos que la nueva célula inicia un proceso de multiplicación cada 12 horas, que es bastante vertiginoso, y si pudiéramos hacer, ¿no?, genéticamente un estudio, antes de la implantación ya se puede determinar el sexo del producto de la concepción. A esto se le está llamando ahora diagnóstico genético preimplantatorio. Es decir, que se puede hacer un estudio de la carga genética del producto, ¿no?, antes de incluso el proceso de la implantación. Muy importante para lo que es temas, ¿no?, de enfermedades genéticas y demás. Y acá está nuevamente, ¿no?, el esquema que les permite ver que varios espermatozoides están rodeando al ovocito, pero solamente uno de ellos, este de acá, es el que ha penetrado. Inmediatamente penetra uno de ellos, se cierra prácticamente la membrana. ¿Qué pasa en el día 4 de la trompa de falopio? Si vemos acá, esta es una foto de microscopía, obviamente. Miren, el cigoto fecundado ha empezado su proceso de bipartición. El proceso de bipartición, que decíamos, es acelerado. Las células comienzan a diferenciarse, se forma primero un conglomerado celular que se llama mórula, aproximadamente entre unas 12 a 16 células, y luego ya viene la segmentación o clivaje, y que termina en un proceso que se llama la formación del blastocisto. ¿Por qué es importante el blastocisto? Repito una vez más, porque es como blastocisto como va a llegar a la cavidad uterina y va a iniciar la implantación. Entonces, el proceso del embarazo, digamos que es un proceso fisiológico normal, pero que sin embargo tiene, digamos, varias alteraciones, ¿no? Puede ser que la mujer no ovule, y eso ya de por sí es una patología, ¿no es cierto? Son los ciclos anovulatorios. Entonces, si la mujer no ovula, ¿qué significará? Que no puede haber fecundación. Luego puede ser que el espermatozoide que ha llegado a través de la vagina, del cuello del útero, el cuerpo uterino, hacia las trompas, puede ser que no logre realizar la fecundación. Entonces, deficiencias en el espermatozoide también pueden provocar una alteración o una ausencia de fecundación. Y luego, una vez que se produce la fecundación, viene un proceso que se llama la migración tubárica. Es decir, se fecundó ¿en dónde? En la porción ampular de la trompa, y de ahí va a pasar hacia la cavidad uterina. Ese proceso de migración tubárica también puede verse alterado. Y si no hay migración tubárica adecuada, esa implantación puede presentarse en la trompa y se da lo que se llama embarazo ectópico tubárico. ¿Está bien? Más o menos. Luego, una vez que llega a la cavidad uterina, el cigoto fecundado en que se llama ya blastocisto, puede tener también dificultades para la implantación. Se va a ver en la implantación problemas nutricionales en la mujer, problemas hormonales, deficiencia de progesterona. Se va a ver en la implantación problemas de tipo mecánico, por ejemplo, la presencia de un mioma que se encuentre justo en el lugar donde el blastocisto ha llegado a la cavidad uterina. ¿Qué tal si hay un mioma en la pared posterior, o un mioma en el fondo uterino, o hay un pólipo endometrial? Entonces, ¿eso qué va a producir? Alteraciones en la implantación. Y ahora lo que se está viendo también es los problemas inmunológicos. Hay problemas inmunológicos, hay respuestas desproporcionadas en la mujer que evitan la implantación.
Una patología, por ejemplo, que se está viendo últimamente con más frecuencia es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? En donde hay proteínas anormales en la mujer que evitan el proceso de implantación. En fin, entonces, un embarazo, digamos, ¿no? es un proceso fisiológico, pero que sin embargo depende de muchas variantes. Es por eso, ¿no?, que los humanos no necesariamente somos, dentro de los mamíferos que tengan mayor capacidad reproductiva. ¿Está bien, más o menos? Hay otros mamíferos que tienen más capacidad reproductiva. Muy bien, resultados del proceso de fecundación. En primer lugar, se restablece la diploidía. ¿Qué cosa es la diploidía? El número diploide. Si es mujer será 46XX, si es varón será 46XY. ¿Ah? Los gametos eran haploides. Formación de una célula completa, que es una célula completa y es nueva desde el punto de vista genético y que va a tener una nueva historia inmunológica. ¿Está bien? Entonces, técnicamente, el embrión, si bien es cierto, tiene aportes genéticos paternos y maternos, la fecundación ha determinado una mezcla de toda esa carga genética y aparece una nueva fórmula genética, una nueva carga genética. Se llama eso redistribución de material citoplasmático. El sexo genético puede determinarse, el sexo cromosómico también, e incluso el sexo cromatínico también puede establecerse. Y empieza, obviamente, después de la fecundación, lo que se llama segmentación o clivaje. Muy bien, ¿qué pasa entonces en la primera semana? Recordemos, fecha última regla, estamos en el mes de agosto, ¿está bien más o menos? 1 de agosto, imaginemos que haya sido la fecha última regla, ¿cierto? Entonces, técnicamente, el 14 de agosto, la paciente debe estar ovulando, si es que es un ciclo regular. ¿Ah? El día 14 de agosto, probablemente la mujer, si ha tenido relaciones sexuales sin protección y sin método anticonceptivo, está en posibilidad de fecundar. Esa fecundación se produciría el día 15, teóricamente, ¿está bien? Entonces, del 15 hasta el 21 o 22 se llama proceso de migración tubárica, ¿está bien? Entonces, ese es el camino de ese cigotito, ¿no?, desde la trompa hacia la cavidad uterina. Entonces el día 21 o 22 empezaría, ¿qué cosa? El proceso de implantación, que también demora unos 7 días. El día 28 ya podemos decir que la implantación ha terminado. En algunas mujeres, ¿qué se presenta? Se presenta un pequeño sangrado vaginal, ¿ya? En algunas no se presenta nada. Entonces, técnicamente, en ese momento termina el proceso de implantación y empieza lo que se llama el proceso de embriogénesis, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Segmentación del huevo, migración tubárica, mórula, blastocisto. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos que con la segmentación tenemos la mórula, ¿no es cierto? Decíamos, el blastocisto, empieza la implantación en estadio de blastocisto. Eso es importante. Luego tenemos, ¿no?, que la célula fecundada va a tener dos componentes. Una parte de células van a ser formadoras del embrión y la otra parte se va a llamar trofoblasto y va a ser la formadora de la placenta, que van a ver en otra clase. La placenta a su vez se divide en dos, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Hay un macizo celular que se forma, ¿está bien? Y entonces tenemos un proceso que se llama migración tubárica, inicio de la implantación, formación del lipoblasto. Luego, ¿qué ocurre? Tenemos la implantación. La implantación, básicamente, como les decía, requiere una serie de componentes, ¿no? La implantación no es necesariamente un proceso sencillo. Obviamente, a menor edad de la mujer y del varón, digamos que esto es más fisiológico y más factible. Cuando las edades aún progresan, aumentan, estos procesos pueden ser dificultosos. Entonces, decíamos, ¿no?, que la implantación, ¿no?, tiene algunos procesos: desaparición de la membrana pelúcida, fijación, implantación intersticial, penetración y cierre y desitualización. ¿Quién controla esto? Lo controla la hormona gonadotrofínica coriónica. ¿Quién más controla? Lo controlan los estrógenos. ¿Quién más? El AMP y el GMP cíclicos. Entonces hay un control no solamente hormonal, sino también bioquímico. Hay varias teorías que explican el proceso de implantación, ¿no? Habría citoquinas que modificarían la proporción y distribución de las células hematopoyéticas en el útero. Hay factores para una adecuada implantación, por supuesto, lo que les decía, una adecuada preparación del endometrio. Ese endometrio tiene que estar post segunda fase secretoria. Ese endometrio tiene que estar grueso. En verdad es un endometrio decidual, es un colchón que tiene que recibir al blastocisto. Si el endometrio no se ha formado, digamos que hay un endometrio que todavía se quedó delgado,
no está grueso, no hay estimulación hormonal, no va a haber una adecuada implantación. El otro tema es la buena nutrición materna, el apoyo endocrino normal, ¿en base a qué hormona? La progesterona. Antecedentes genéticos, porque cuando el cigotito, el blastocisto en este caso, tiene alteración de su fórmula genética, hay mayor propensión al aborto. Vascularidad uterina, les decía, ¿no? La presencia o ausencia, en todo caso, ¿no? De miomas uterinos o de pólipos endometriales. Cuando hay miomas uterinos, se imaginan, la pared del endometrio no va a ser la misma, por lo tanto, cuando el blastocito se implanta en ese lugar, va a crecer un poquito y luego se va a desprender, se produce el aborto. Igual pasa con el pólipo endometrial, tiene un comportamiento similar, dificulta la implantación. Y el otro tema importante es la falta de enfermedad intrínseca y defectos anatómicos maternos. Y miren, las respuestas inmunológicas normales. Es decir, la mujer que va a embarazarse debe tener en ese momento una tolerancia inmunológica. Si la mujer tiene intolerancia inmunológica, la implantación va a correr serio riesgo. Muy bien. En los días siguientes, el blastocisto, ¿no es cierto?, es el estadio en el cual se implanta en el endometrio. Al término del blastocisto puede llegar a 99 células de trofoblasto y 8 células formadoras. Al fin de la primera semana de implantación ya puede tener un diminuto corazón que late. Es por eso que técnicamente nosotros a las 5 semanas ya debemos ver latido del corazón del embrión. Eso se puede ver por ecografía transvaginal. Con ecógrafos de mayor capacidad resolutiva, incluso esas 5 semanas puede bajar uno que otro día. ¿Ya? Por vía transvaginal. Por vía transabdominal, el latido cardíaco se puede ver a partir de las 6 semanas. Ya estamos hablando de semanas menstruales. ¿Ya? Por convención, hablamos siempre con semanas menstruales. Si habláramos en semanas biológicas, tendremos que descontarle las 2 semanas que duró el proceso de formación del folículo, ¿no? La primera etapa del ciclo menstrual. Entonces, técnicamente, hablamos siempre en semanas menstruales. Es más, los ecógrafos que detectan la edad gestacional siempre lo van a hacer adaptados ya a este tipo de convención, semanas menstruales. Muy bien, luego de la implantación se produce el desarrollo precoz de las células trofoblásticas y estas células digieren la zona pelúcida, el trofoblasto digiere la zona pelúcida, permite que el embrión se fije virtualmente al endometrio. Entonces hay una implantación en el endometrio que siempre es una implantación virtual, ¿ya? Desaparece luego la zona pelúcida de los 4 o 5 días, hay una unión del blastocisto a la superficie del endometrio, luego penetra el trofoblasto al endometrio, se diferencia en cito y cito trofoblasto, hay aparición de lagunas alrededor del trofoblasto. Estas lagunas son el esbozo de red lacunar, que es lo que va a ser la futura circulación placentaria. Se incluye el blastocisto en la superficie del endometrio entre el día 9 y 10, se forma la red lacunar, se invaden los sinusoides endometriales y empieza, como les decía, el esbozo de la circulación uteroplacentaria. Luego se recubre por completo el blastocisto y luego se ve a nivel ecográfico incluso una intensa reacción residual a nivel del estroma que está en el útero. Entonces es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta el proceso de implantación, porque, como les decía, si alguno de los factores que hemos señalado no está correctamente presente, hay fracaso en la implantación. Entonces es un punto importante de tomar en cuenta. En las primeras semanas el embrión es más sensible, por lo tanto la mujer que tiene sospecha de embarazo debería dejar de tomar medicamentos que no sean prescritos por el profesional médico e incluso deberían estar alejadas de cualquier riesgo de radiación o cualquier riesgo de productos químicos. Entonces es importante. La etapa embriogénica, la etapa embrionaria, es la etapa en donde puede haber más efectos teratogénicos en los productos. Muy bien, entonces cerramos esta partecita evaluando el origen de los sistemas y aparatos. Técnicamente, cualquier tejido de nuestro cuerpo tiene su origen en una de las 3 hojas blastodérmicas conocidas. Puede ser originario en el ectodermo, en el mesodermo o el endodermo. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema nervioso se origina a partir del ectodermo. La epidermis y los anexos también a partir del ectodermo. El cristalino a partir del ectodermo. ¿Quién se origina a partir del mesodermo? El sistema muscular, sistemas vasculares, el sistema esquelético. Nuestro sistema urogenital se origina a partir del mesodermo. El endodermo da origen al tubo digestivo, a los anexos de este tubo digestivo, al hígado, páncreas, a la glándula tiroides.
Entonces, técnicamente, cualquier tejido, aparato, sistema de nuestro cuerpo siempre ha tenido origen en una de estas tres hojas blastodérmicas. Acá vemos la génesis del corazón, por ejemplo, aparece como dos tubos cardíacos que se fusionan. Al fusionarse, luego se dividen en las 4 cavidades. La formación del corazón es crítica dentro de lo que es el proceso de organogénesis, porque la mayor parte de las anomalías que encontramos en los productos son anomalías cardiovasculares. Y la mayor parte de esas anomalías cardiovasculares pueden terminar en la muerte intraútero del producto. Entonces, muchas veces las anomalías cardiovasculares no necesariamente van asociadas a otras anomalías. Entonces, al hacer un examen físico del neonato, óbito o neonatimuerto, tranquilamente puede verse normal. Pero al evaluar la cavidad, del corazón, podemos encontrar anomalías, ¿no? Desde transposición de grandes vasos, desde ausencia de una de las cavidades, desde, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, síndrome de Epstein, etc. En fin, una serie de anomalías que pueden explicar los malos resultados perinatales. Entonces, así se ve técnicamente, ¿no?, un producto en formación, ¿no? Miren, tiene una forma media, como si fuera, ¿no? No tiene una forma humana necesariamente, ¿no? Entonces se ve inicialmente de esta manera y acá se ve un poco más, ¿no? Un poco más, más grande este biocito, pero ahí se ven los ojitos, ¿no? Se ve el cordón umbilical, ¿no? En fin, y todo está rodeado por la membrana corioamniótica, ¿no?, que contiene el líquido amniótico. Luego hablaré de otra clase. Muy bien, algunos aspectos inmunológicos de la implantación. Recuerden que tanto la madre como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Eso hay que tenerlo bien claro. Es decir, si una mujer, por ejemplo, quiere donarle el riñón a su hijito o a su hijita, técnicamente va a tener que recibir probablemente medicación inmunosupresora el receptor, porque no son idénticos. El trofoblasto protege al nuevo ser, al producto de la concepción, de la vigilancia inmunológica materna. El trofoblasto tiene un antígeno de isocompatibilidad propio, que es el HLA de tipo G, que le permite, digamos, hacer que este proceso de implantación pase desapercibido frente a la inmunidad materna. El feto es catalogado como un aloinjerto. El trofoblasto carece de los antígenos de histocompatibilidad clásicos, los mayores, y presenta su propio antígeno de histocompatibilidad. Hay algunas características inmunológicas maternas. A nivel local, el útero es un lugar inmunológicamente privilegiado. Por lo tanto, es muy importante cuidar que no se infecte. A nivel fetal, a nivel de la placenta separa la circulación materna y fetal. Estas no mezclan glóbulos rojos. Es decir, los glóbulos rojos fetales están separados de los glóbulos rojos maternos. Muy bien, ¿qué más? Hay una producción de anticuerpos enmascarados y bloqueantes, generación de un bloqueo de las células inmunológicas por parte del trofoblasto. Entonces eso permite que se produzca el embarazo. Se ha visto que cuando no existe este tipo de respuesta inmunológica, se generan enfermedades como por ejemplo la preeclampsia. La preeclampsia tiene una hipótesis de trabajo muy fuerte en función de las alteraciones de respuestas inmunológicas desproporcionadas. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no?, cómo se